Ya estamos en contacto con Modesto Guerrero, que está presentando su nuevo libro, Crónica de un magnicidio, Chávez, la enfermera y el edecán. Modesto, ¿por qué no nos contás un poquito de qué trata tu libro? El libro es una crónica, es como la biografía de la muerte, es una crónica de los hechos, los personajes, las circunstancias y los contextos que armaron la conspiración que condujo a la muerte a Hugo Chávez, pero en una relación continental geopolítica, porque la muerte de Hugo Chávez no se entiende, si fue por conspiración, sin el cognomento geopolítico. Estados Unidos no mata a nadie, a ningún líder, si no tiene intereses geopolíticos. Y Hugo Chávez le alteró todo el sistema geopolítico. Basta recordar que fue Petrocaribe. Yo cuento en el libro un hecho ya desconocido, olvidado por las generaciones actuales de peronistas y no peronistas, y me la contó un viejo comunista, que es la de Eva Perón llevando alimentos y ropa, creo, en el año 48 a pobres negros de Estados Unidos, en Washington. Por eso hubo un problemita diplomático, pero ¿qué quiero decir? Ese hecho no se repitió más nunca, ni antes ni después, pero Hugo Chávez lo multiplicó por 100 y en forma sistémica. ¿Qué hizo? Una empresa multinacional dentro del territorio norteamericano que funcionaba en términos legales. Y con esa empresa llamada Petrocaribe hizo política dentro de Estados Unidos. Ese es el secreto, o uno de los secretos. Entonces Estados Unidos les juró venganza. Cuando Hugo Chávez en Naciones Unidas dice, por aquí pasó el diablo, y George Bush se llama Satanás, bueno, imagínate tú lo que significa eso en términos de geopolítica, ¿no?, del Departamento de Estado. Entonces yo hago el relato pormenorizado de esos hechos y por qué se frustró el proyecto bolivariano, porque sacaron del medio al líder del proyecto. Era un proyecto amasado, amalgamado alrededor de un líder, lo cual es una debilidad, es un problema. No estoy hablando de un privilegio, de un mérito, pero ese demérito fue transformado en tragedia. Bueno, eso es. Y entonces hago, y luego cuento dos hechos también desconocidos. Moshe Lewin, Isaac Rabin, ex primer ministro del Estado de Israel, sí, anunció en Francia, en París, en una revista, yo lo reproduzco en francés y en castellano, anunció que Hugo Chávez iba a morir. Estoy hablando 2009. Y dos directores de la CIA, exdirectores, hablaron de la muerte de Hugo Chávez como si hablaran de la muerte del perro porque tiene mal de rabia. Un pastor evangélico, que no era solo un pastor, era el líder de la comunidad evangélica de derecha de Estados Unidos en el gobierno de George Bush, hijo. También, ese no habló, ese llamó, convocó a la muerte de Chávez. Y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, también habló de la muerte de Chávez. Y una periodista venezolana desconocida para acá. ¿Qué quiero decir? Es un tipo del que es como la crónica de la muerte anunciada de García Márquez. Varias veces se habló de la muerte, varias veces se anunció su muerte, pero no lo creyeron. Bueno, porque no lo pudieron, le hicieron 39 intentos de asesinato directo, atentados, ¿no? No pudieron. A Fidel Castro le hicieron 638 intentos de asesinato y no pudieron. Bueno, a Hugo Chávez tampoco pudieron en forma directa, fusilándolo en la calle. Uno de ellos fue en El Salvador, lo iban a bombardear con un misil tierra-aire el avión en el que iba a llegar. Y no pudieron. Entonces pudieron, ¿por qué? Porque se armó una conspiración que penetró el palacio. Yo doy los nombres, el nombre de la enfermera y el nombre del edecán, que son los responsables directos o los indiciados directos o más caracterizados de haber inducido la nanotecnología o la nanopartícula al organismo de Hugo Chávez. Es decir, él es asesinado, es decir, en tu libro vos sacás la conclusión de que él es asesinado por una nanopartícula. Correcto. Yo consulté a un nanotecnólogo, un científico físico argentino que trabaja en Campinas, Brasil, y él me explicó cómo funciona y me dijo, si nosotros pudiéramos examinar, y se ofreció de gratis para el gobierno de Maduro para hacer ese examen, si una comisión de expertos
examinamos una parte de algún órgano importante del cadáver de Hugo Chávez, podemos llegar, me dijo, hasta la fabricación, porque como esta nanotecnología queda la memoria tecnológica y pueden ir hasta la fábrica e identificar el lugar de la fábrica y saber qué estado fabricó esa nanotecnología. Entonces yo hago como esos cuentos donde todo el mundo sabe quién es, pero nadie puede probar quién es. Bueno, yo doy todos los elementos que demuestran que el autor intelectual fue el gobierno norteamericano con apoyo de la Mossad, apoyo de la CIA en términos tácticos, en arreglo, en connivencia, en conspiración con un sector de las Fuerzas Armadas bolivarianas, porque los 4 capitanes que estaban en el palacio y colaboraron, están indiciados, hoy son protegidos de la NSA, de la CIA, protegidos y financiados por el gobierno norteamericano a través de su sistema policial, y eran cuatro oficiales de la Armada Bolivariana. Bueno, eso se llama conspiración, cuando penetras el poder de un enemigo. Conspiraron y lograron capturar a 4 capitanes, pero de esos 4, una fue la enfermera, la primera enfermera, que ya pude confirmar a través de un amante, un periodista que fue su amante en el palacio, su ubicación en la relación con el expresidente. Y 2, el hombre que le daba los 32 cafecitos que se tomaba Hugo Chávez por día en la taza. O sea, yo doy todos los elementos para concluir quiénes lo mataron. Lo que no tengo es la evidencia, y no la puedo tener, porque la evidencia solo la tiene la CIA. Sí doy, la CIA o el Departamento de Estado, sí doy un elemento que me llegó de Estado, me lo mandaron de Washington. Una organización de derechos civiles de Washington, que es muy prestigiosa en Washington, le mandó una carta a la CIA, a la dirección de la CIA, en la que le pide, le pregunta si ellos, que niegue o confirme, si ellos tienen alguna participación en la muerte de Hugo. Fíjate que no dicen asesinato, en la muerte de Hugo Chávez. Y la CIA respondió lo siguiente en una carta que yo cito ahí. La CIA, este organismo no puede ni negar ni afirmar si participó o no en la muerte del señor que ustedes nombran. En derecho procesal, o sea, un abogado que va a un juicio en cualquier tribunal no puede actuar así porque queda en desacato procesal. Tiene que decir yo niego o yo confirmo. Si confirma es culpable, y si niega tiene que decir yo niego categóricamente la acusación. La CIA no negó categóricamente la acusación o la presunción que hizo esta organización civil de abogados de Washington. Entonces son como demasiados elementos que concluyen en que el responsable intelectual fue el gobierno norteamericano. Y lo que sí logré ubicar fue cuál gobierno, porque hubo 4 gobiernos en Estados Unidos mientras Chávez vivió y gobernó. El de Bush 2 y el de Obama, y luego muere. Bueno, la orden ejecutiva está entre el segundo gobierno de Bush y el primer gobierno de Obama. Ahí está la orden ejecutiva para liquidar a un presidente. Y como el Parlamento norteamericano tiene un documento famoso, que yo lo cito ahí en la segunda parte del libro, se llama la Comisión Church. Church era el diputado encargado de investigar, escucha bien, por orden del Parlamento norteamericano, todos los líderes asesinados por la CIA entre 1948 y 1975. Uno por uno, es un informe dado por ellos. Y un Estado que confiesa haber matado líderes como Lumumba en todo el mundo desde el año 48 es el primer indiciado. Sí, claro. Igual que pasa en una violación, cuando una persona ha sido asesinada o violada en una casa, ¿cuál es el primer sospechoso? El padre, el marido, la madre, el tío, el abuelo, el invitado, el novio. Ese es el primer sospechoso. Bueno, la misma lógica funciona acá. Te pregunto lo siguiente, ¿qué pensás que va a hacer el gobierno de Maduro con esta información que evidentemente pone sobre el escenario político un tema que por ahí muchos habían ya dejado a un lado? Me dijo la diputada María León, que fue una de las primeras que promovió ante la Fiscalía venezolana la solicitud de investigación, me dijo la diputada María León, que fue ministra de Chávez,
que iban a rearmar el expediente para solicitar, pero eso tiene un problema, dos problemas. Uno, que la familia no quiere que se reabra juicio sobre la muerte de Chávez, y dos, que no quiere que toquen el cuerpo. Una familia muy religiosa, pero más que religiosa, muy campesina, o sea, muy medieval. Y eso es un problema cuando tienes que aplicar ciencia, porque no puedes demostrar, como me dijo el físico argentino, no puedes demostrar nada si no tocas, si no investigas un órgano del cadáver. ¿Cómo hicieron con Arafat? ¿Cómo probaron que Arafat fue envenenado, hermano? Porque pudieron investigar en un hospital de Francia, después de muerto, y en un instituto de nanotecnología de Zurich, en Suiza, el veneno polonio 12 que le inocularon en el hospital La Mossad. ¿Cómo lo hicieron? En connivencia con algunos médicos tunecinos del movimiento árabe que fueron capturados, como siempre las conspiraciones capturados para esa tarea. Bueno, la misma mecánica funcionó acá, solo que acá lo hizo un imperialismo bastante experto en ese tipo de tareas. Y va a ser muy difícil. Yo digo en el libro que eso se va a saber cuando, uno, se filtre o lo filtre Wikileaks, el documento de la orden ejecutiva. Dos, cuando lo confiesen alguna memoria, como Churchill confesó en sus memorias que incineraron a 2 ciudades alemanas después de la guerra. Había terminado la guerra e incineraron 2 ciudades, confiesa Churchill. Bueno, ahí se va a saber cuando en unas memorias se confiese, o cuando se filtre el documento, o cuando la amante del director del Pentágono filtre el documento porque se le pagaron por esa plata. ¿Dónde no lo vamos a saber nunca. ¿Dónde se consigue tu libro? Se va a vender en varias librerías de Buenos Aires, no en todas, en varias, y sobre todo en las presentaciones, porque es un libro que tiene, que lo hice en forma cooperativa, lo imprimió Chilaver con plata de otra cooperativa, es un libro prestado, o sea, a crédito. Tengo que pagarle toda la plata a la imprenta porque son sagradas las imprentas cooperativas, entonces bueno, tengo que venderlos en mano, porque si se vende en librería, eso lo pagan a los 6 meses, y a los 6 meses como les da la gana, y la ganancia se la queda el distribuidor y el librero. En cambio, si vendido en presentaciones, puedo pagar y cumplir con la imprenta cooperativa, que fue la que posibilitó la impresión. Perfecto. Bueno, Modesto Guerrero, acá vamos a difundir las presentaciones que tenés. La primera es este sábado en La Plata, en la Sociedad de Fomento de Avenida 31, entre 531 y 532, con Daniel Cecchini. Es decir, la gente de La Plata espero que te acompañe en esta recorrida, en esta presentación, y después iremos mencionando las otras presentaciones a medida que se acerquen las fechas. Te felicitamos por la investigación, te mandamos un fuerte abrazo y la seguimos en cualquier momento. Un abrazo, hermano. Chao. Gracias. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, con el periodista Modesto Guerrero,